de esta clase. Definir qué es anquilobléfaro, qué es clitoftalmía, qué es anoftalmía, colomas palpebrales y epicanto, identificar anomalías del tamaño y la forma de la hendidura palpebral, definir qué es blefarofimosis, entropion y ectropion, describir enfermedades de las glándulas sudoríparas, que son las glándulas de Moll, y de las glándulas sebáceas, que son las glándulas de Sayce. Identificar enfermedades de la piel, del borde palpebral y tarso, como son la blefaritis, los orzuelos externos e internos, el chalazion, meibomitis, atriquia, poliosis, triquiasis, distriquiasis. Estos son términos que deben manejar con todos. Otro de los objetivos es diferenciar los tumores de los párpados, distinguir entre enfermedades de la glándula lagrimal, como son la dacreodenitis aguda y crónica, y enfermedades del saco lagrimal, como es la dacreocistitis. Vamos a ver primero cuáles son las anomalías congénitas del globo ocular. Dentro de las anomalías del globo ocular tenemos el microoftalmo y el anoftalmo. Son consecuencias de una alteración en el desarrollo de la formación de la vesícula óptica que se está formando a partir de las 22 semanas de la gestación, y por lo tanto no voy a tener microoftalmo, que es un globo ocular pequeño. Está el globo ocular, solo que es más pequeño, además se acompaña de microcórnea, el tamaño de la córnea. Hay un escaso desarrollo, hay una simetría facial. Fíjense que como el globo ocular es pequeño, no estimula el crecimiento del hueso, de los huesos de la cara, y se produce esta simetría. Estos ojos pueden tener visión, no una visión normal, pero llegan a tener visión. En cambio, en el anoftalmo se forma solo la parte externa de lo que sería el ojo, la parte de anexos, pero no hay globo ocular. Estos niños hay que estimularlos prontamente con una prótesis para estimular el crecimiento de los huesos de la cara y no generarse estas asimetrías. ¿Qué es el microoftalmo? Entonces, el microoftalmo es esto, es la incompleta invaginación de la vesícula óptica, es un globo ocular que está más pequeño. En este caso van a ser se le coloca como expansores, se llaman así, del hueso orbitario para que no se produzca la simetría. En el anoftalmo es la falla en el desarrollo o completa regresión de la vesícula óptica, y este es peor, este es un bilateral. Afortunadamente no son tan frecuentes en el bilateral. Entonces, para hablar de las alteraciones de los párpados, deberíamos primero saber qué son los párpados. Los párpados no son más que estos velos de músculo membranosos que están situados en el canto de la órbita y que pasan por delante del globo ocular. Son 2 para cada ojo y se designan superiores e inferiores, siendo el superior más extenso. ¿Qué funciones tienen los párpados? Mantener la integridad de la superficie corneal, mantener la posición del globo ocular y protección. Tienen una función sensitiva de las pestañas, el parpadeo reflejo y espontáneo y secreciones de las glándulas. Ahora que menciono acá, en los bebés, en los recién nacidos, el acercar la mano hacia su cara hace una maniobra de reflejo que produce el cierre del globo ocular, y eso también permite saber la agudeza visual de un bebé. Afecciones para poder entrar a definir las patologías palpebrales, debemos primero definir cómo nos vamos a englobar. Vamos a ir en orden: afecciones de la piel, afecciones del espesor palpebral, afecciones del margen palpebral y alteraciones de la apertura palpebral. Iniciaremos entonces primero con lo que es blefaritis.
¿Qué es la blefaritis? La blefaritis es la inflamación del borde del párpado y puede haber dos tipos, la anterior y la posterior. La anterior es de causa infecciosa y es de etiología estafilocóxica. Fíjense esto. Fíjense, toda esta grasa que como grasita, estos se llaman collaretes. Y la posterior, que es esta que está acá, es la que está relacionada con la disfunción de las glándulas de Meibomius. Si nosotros hacemos una compresión en este borde de acá con un aplicador o con el mismo dedo, esto puede inclusive a secretarse, logra secretar. Algunos es muy dura ya la secreción y no sale, pero muchas veces sí. Y esto, a estar tapado, lo que va a producir es el ojo seco. Entonces, clínicamente se puede presentar así, con un eritema, con el borde o enrojecimiento del párpado, y además se puede estar asociando con conjuntivitis y queratitis. ¿Por qué? Porque constantemente la secreción puede producir afectación de la córnea. Estos pacientes que a veces tienen como caspita en las pestañas, que es la descamación, es típico en la blefaritis. Esto es una blefaritis estafilocóxica, esto es una blefaritis seborreica. ¿Cómo diferenciamos la estafilocóxica? La seborreica es, es la que ya definimos. La estafilocóxica produce gran daño de la piel. Los pacientes se rascan tanto que logran romper y escoriación alrededor del párpado. Fíjense foto que está acá arriba, este es un paciente con estreptococo. Fíjense que tanto la inflamación que hay. Y esto que ustedes ven acá se llama simbléfaro. Es una consecuencia de la inflamación que se produce entre la conjuntiva tarsal, que es la conjuntiva que está pegada al párpado por dentro, se llama conjuntiva tarsal, se pega al globo ocular y hace este puente de adherencia. Y esto se llama simbléfaro. Existe otras blefaritis, que es por la blefaritis parasitarias. Fíjense que es por el Pityrium pubis. Es difícil verlo con gran aumento en el microscopio, pero a veces se logra ver. Produce escoriaciones en la piel porque por estos ganchos que tiene y causa prurito, pero no produce dolor. Entonces, tenemos la blefaritis anterior y la blefaritis posterior. La blefaritis, vamos a empezar por la posterior. No, vamos a empezar por la anterior, es que me gustaba más esta, pero vamos con la blefaritis anterior. La blefaritis anterior se va a presentar con esos collaretes que les habíamos enseñado, con la madarosis, con la pérdida de pestañas. Fíjense estos collaretes y la pérdida de pestañas. Las pestañas se pueden tornar blancas y es lo que se llama poliosis. En esta blefaritis anterior, si es seborreica, va a estar afectada las glándulas de Seyss y de Moll y se asocia con dermatitis seborreica también. Además, fíjense que hay como las pestañas pueden estar desviadas y eso se llama triquiasis. Y creo que tengo otra foto acá, esta que está acá. Fíjense toda la secreción grasosa que tenemos acá, se ve como costras pegadas. Hay pérdida de pestañas, fíjense acá. En cambio, en la blefaritis posterior, lo que vamos a tener es esta meibomitis. Fíjense cómo se ve acá las glándulas de meibomio todas protruidas, tapadas. Va a presentarse con epífora, prurito, irritación y queratitis punctata superficial. Eso es infiltrado corneal del epitelio puntiforme porque está en contacto con la córnea. Esta blefaritis, como sabemos ya, entonces provocada por la disfunción de las glándulas de meibomio, puede estar aislada o como una meibomitis primaria o puede estar asociada con una blefaritis seborreica también. Pueden estar juntas las dos. Si ustedes la pueden exprimir con facilidad y van a observar esos orificios de las glándulas de meibomio.
Fíjense, cuando le colocamos la fluoresceína puede producir también esta queratitis punctata superficial. El orzuelo. El orzuelo es un absceso producido por una infección estafilocócica del folículo de una pestaña. Este orzuelo interno es orzuelo externo. Y principalmente desde las glándulas anexas, de las glándulas de Sey o las glándulas de Moll. Se va a presentar como esto, como un aumento de volumen que es eritematoso, localizado, doloroso a la palpación y va a estar ubicado en el borde libre palpebral. ¿Ok? Cuando evoluciona, en 3 días puede llegar a presentarse con una pústula en su centro, puede tener un curso autolimitado con remisión espontánea y el ojo rojo suele ser difuso y periférico. Muchas veces la literatura van a encontrar que no es necesario ponerle tratamiento con antibióticos, pero si usted le llega a este paciente a la consulta y a la mamá le dicen que no necesita tratamiento, juren lo que va a buscar otra opinión médica o que va a buscar en Google porque ¿cómo no le vamos a poner tratamiento al niño? No, no es necesario, pero eso son las glándulas que se tapan. Yo por lo general sí indico tratamiento, le pongo un tratamiento mixto que con un ungüento. Puede ser mixto pues, solamente solo antibiótico cloranfenicol o utilizo el mixto, que puede ser una tobramicina más dexametasona. Y lo más importante es el calor local. Eso sí, recalcar que ese calor con compresitas tibias es sin manzanilla, sin té. Calorcito que el niño pueda tolerarlo, el paciente pueda tolerarlo. El chalazo. El chalazo es diferente. Es un quiste de retención de la glándula de mebomio por obstrucción de su drenaje en el borde libre también palpebral. Es frecuente en los niños con acné, en las pacientes con acné, con rosácea y está asociado también a blefaritis. Fíjense que está alejado del borde, o sea, no está tan pegado al borde, puede ser indoloro y puede o no tener signos inflamatorios. Tarda más en reabsorberse porque puede inclusive estar meses y no se reabsorbe. En cambio, el orzuelo se reabsorbe en 2 semanas. Muchos de los problemas de los chaláceos llegan a producir esta lesión que es un granuloma piógeno. La palabra granuloma piógeno no significa que sea pus, es que es una reacción, un cuerpo extraño, en este caso va a un chaláceo y en el tarso se llega a producir esta lesión. Eso puede inclusive, los chaláceos pueden producir la deformidad. Fíjense que hay una deformidad de los párpados. Muchas veces cuando están así en el párpado superior hay que operarlos porque dificulta el eje visual, hay que abrirlo, hay que drenarlos porque dificulta la visión y llegan a producir o asociarse con astigmatismo. Y en los casos más complicados puede dar una celulitis presectal. Entonces, el orzuelo y el chaláceo lo comparamos, y entonces el orzuelo es una inflamación aguda, es supurativa, está dado principalmente por Staphylococcus aureus. Este es un orzuelo que drenó y dejó ya su costrita, aquí drenó, y están implicadas las glándulas de Moll y de Seyss para los orzuelos externos y en los internos las glándulas de Meibomian, perdón. En el chaláceo es algo más crónico, es una lesión lipogranulomatosa crónica y es estéril. Si son recidivantes, debe descartarse un tumor maligno. Cuando los pacientes nos dicen de que le ha salido en varias oportunidades, es mejor mandarlo a biopsia. En órbita. ¿Qué podemos tener en órbita? Es oftalmo. Es eso, la protrusión notable del globo ocular de la cavidad orbitaria que lo contiene. Este es un paciente con hipertiroidismo. Esto es una gran esoftalmo con quemosis. Son casos graves. El paciente puede tener una fístula, paciente hizo una celulitis. Es una gran complicación. En la órbita podemos tener infecciones orbitarias como la celulitis presectal y la celulitis orbitaria. Puede presentarse en un niño, un lactante como está acá, que pareciera inclusive ser algo alérgico, pero puede evolucionar a esto.
Y esto ya me está hablando de que hay mayor gran compromiso y mucho mayor en este caso y mucho mayor en este caso. Entonces, ¿cómo saber cuándo es una celulitis presectal y cuándo es una celulitis orbitaria? Y para eso tenemos que conocer qué es el septum orbitario. Este es el septum orbitario. Entonces, todas las lesiones que están por delante del septum se llaman presectales y las que están por detrás del septum son las orbitarias. Entonces, en las presectales hay una infección del tejido celular subcutáneo del párpado y puede ser secundaria a orzuelos, a heridas palpebrales o picaduras de insectos, y se va a presentar con aumento de volumen difuso y sensible del párpado con hiperemia y conjuntival, y puede haber una hiperemia conjuntival que es difusa. En cambio, cuando la celulitis es orbitaria, hay un mayor compromiso del estado general, hay mayor compromiso funcional del globo ocular, inclusive pueden llegar a extenderse a la cavidad encefálica y ser un riesgo vital para el paciente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la celulitis orbitaria? Una sinusitis, dacrocistitis, trauma y cirugía ocular. En este cuadro que tenemos acá, comparativo, lo traje porque es lo que más nos queda. En la orbitaria, esto es lo más impresionante que pueden, es los signos clásicos, es oftalmo, el ojo está rojo, es doloroso y hay quémosis, la visión está disminuida y esto es un importante signo diferencial presectal y orbitaria. En la presectal no hay compromiso de los movimientos extraoculares, en cambio en la orbitaria están limitados los movimientos extraoculares. El estado general está normal en el presectal, en el orbitario hay fiebre, cefalea, náuseas y vómitos. En la presectal es favorable, orbitaria, ojo, es lo mismo que posectal. Hay graves complicaciones, puede complicarse, y una de las causas más frecuentes es la sinusitis del etmoides, y debe hacerse un diagnóstico diferencial con neoplasias y otras patologías. Pero esto es lo más importante. En la presectal el ojo está como tranquilo. Vamos a devolverme un momentito. Si nos vemos acá, el ojo está como más tranquilo, solamente esta pequeña hiperemia. En cambio aquí ya vemos que el ojo está caído, el párpado está caído, esto es mucho más severo. Esto es otra tabla que tiene otros signos que me parecieron importantes también para que lo tengan, pero ahí se las voy a dejar. Igual yo después, no sé si ustedes ya tienen las presentaciones, igual después se las puedo pasar. Esto es típico de la celulitis presectal, un poquito hiperemia, pero vemos si hacemos hiperemia, es poco dolor, el estado general está bien, y si hacemos una imagen, vemos que solamente está afectada la parte anterior del ojo, en esta parte de acá. No hay afectación posterior. En cambio, en la celulitis orbitaria, que en este caso que tenemos acá, que es una celulitis severa, fíjense que hay mayor compromiso del posterior. Mire, fíjense el compromiso posterior, aquí está ocupado la parte posterior también del ojo, es un caso más severo. Triquiasis. ¿Qué es la triquiasis? Es la desviación de las pestañas. ¿Dónde está? Es la desviación de las pestañas hacia la córnea. Fíjense esto. Y eso no hay que diferenciarlo del entropion. En la triquiasis, el borde del párpado, el borde libre, está en su posición normal y las pestañas están en contacto con la córnea. En cambio, en el entropion, el borde del párpado está volteado hacia adentro y las pestañas están en contacto con la córnea. Fíjense, este bebé tiene un entropio. Yo no diría que es un entropio, es solamente una distriquiasis. Las pestañas están volteadas hacia adentro, pero este tiene además algo como un epibléfaro, que lo vamos a ver más adelante, que es esto gordito aquí del párpado, que hace que las pestañas se peguen a la córnea. Y esto, en la distriquiasis, que está acá, que es el crecimiento de pestañas accesorias desde los orificios de las glándulas de meiomio. Aquí están las glándulas de meiomio y le salen pestañas allí. Y también están en contacto con la córnea. Esto es distriquiasis.
¿Qué es la poliosis? Es la pérdida localizada del pigmento de las pestañas. Y esto es madarosis, es la pérdida o ausencia de pestañas. Aquí están las diferencias que le habíamos mencionado. Le había mencionado, el entropio es la rotación del margen palpebral hacia el globo ocular. Fíjense que está hacia adentro y las pestañas hacia adentro. En cambio, en el ectropio están hacia afuera, el borde del párpado está evertido el punto lagrimal y las pestañas están hacia afuera. ¿Qué es la dermatochalasis? La dermatochalasis es esto, es la redundancia de piel. Hay una pérdida de elasticidad de la piel y por lo general se debe al envejecimiento. Tosis palpebral. ¿Cuándo hablamos de tosis palpebral? Hablamos de tosis palpebral cuando como su nombre lo indica, hay caída del párpado. Esto es normal, la distancia del margen reflejo. Cuando hay una tosis leve, fíjense que ya ocluyó parte del borde de la pupila y cada vez es más severo y aquí ya ocluyó el eje visual. La pupila, no se ve el reflejo. Esto es una tosis grave, esto es una tosis moderada y esta es una tosis leve. En esta fotografía que vengo ahora, en esta diapositiva que viene ahora, aquí lo podemos ver también. ¿Cómo podemos saber si hay una tosis? Midiendo la altura palpebral. Normalmente, la hendidura vertical debe medir 7 a 10 milímetros en el hombre y 8 a 12 milímetros en la mujer. Entonces hablamos de tosis cuando tenemos una pérdida de la hendidura palpebral leve de 2 milímetros, moderada de 3 milímetros, grave 4 milímetros o más. ¿Cómo también podemos hacer la tosis palpebral? ¿Cómo medirla? Saber cuánto mide. Fíjense, midiendo la función del elevador. Nosotros le decimos al paciente que cierre el ojo y le mandamos abrir, ponemos la regla y ponemos el 0 a nivel del borde palpebral y luego le mandamos abrir el ojo. Esta distancia de apertura, lo normal es que sea de 15 milímetros o más. Hablamos de una función del elevador buena cuando tiene 12 a 14 milímetros, regular 5 a 11 milímetros, mala 4 milímetros o menos. Este paciente tiene una tosis palpebral y aquí más o menos está en 10, o sea que está entre regular la función del elevador y eso ¿para qué me sirve? Para la técnica quirúrgica. Yo saber qué tipo de técnica voy a utilizar, si debo trabajar sobre el elevador. ¿Cómo clasificamos las tosis? Las tosis se clasifican en neurogénicas, miogénicas, aponeuróticas y mecánicas. Las neurogénicas, como su nombre le indica, son por parálisis del tercer nervio craneal. Sabemos que el tercer nervio craneal inerva al, al, al elevador del párpado superior y produce la tosis palpebral. Síndrome de Horner, síndrome del parpadeo mandibular de Marcus-Gunn, no sé si lo han visto, es que hay eh, se dice, una inervación aberrante a nivel de los músculos de la masticación y cuando el paciente abre o cierra la boca, puede haber un cambio, una dosis palpebral variable, cambiante. Ese es el síndrome de Marcus-Gunn. Miogénicas tenemos las miastenias graves. ¿Cómo sospechen de un paciente con miastenia que ustedes vean en la consulta, que les llega con tosis palpebral y les dice que además tiene cansancio y que esa tosis palpebral empeora durante el día? Refiéranlo y sospechen una miastenia gravis, que hay un error, una M se me fue de más. Distrofia miotónica, miopías oculares. Los miopes altos pueden llegar a tener tosis palpebral. ¿Por qué? Porque sabemos que los globos oculares es más grande y eso produce, como decirlo de alguna manera, un desgaste de las vainas tendinosas de los músculos recto superior y como el recto superior está muy en contacto con el elevador del párpado, llega a producir la tosis palpebral. La aponeurótica es la que se ve en los abuelitos, en las personas mayores, involutivas y en las posoperatorias. Y dentro de las mecánicas están producidas por la dermatochalasis, por tumores, por edemas
Inclusive por un simple chalación de gran tamaño puede llegar a producir una ptosis momentánea si no se opera ese chalacio. La ptosis palpebrales adquiridas, la mayoría, como ya lo habíamos mencionado, la aponeurótica, la neurogénica, la miogénica y las traumáticas. Esto es una ptosis palpebral traumática, una lesión, un traumatismo. Estos son aponeuróticas porque hay cambios a nivel de la edad. Perdón, esta es por la edad. Fíjense que hay de la pérdida de los dos funciones del elevador, o sea, están caídos los párpados, ni siquiera está el pliegue acá de belleza. Esto es una miogénica o una parálisis del tercer nervio. Anomalías congénitas de los párpados. Pueden ser aisladas o estar asociadas con otras anormalidades palpebrales, faciales y simétricas, y se dan principalmente en el segundo mes de gestación por falta o detención del desarrollo, detención del desarrollo o el fracaso de la fusión de la surco de la vesícula óptica. ¿Qué enfermedades podemos tener entonces congénitas? Critoftalmo. Fíjense que en este paciente no se formaron los párpados y está todo fundido pegado al globo ocular. Esto se llama critoftalmo. En este caso, cuando se hace el corte histológico, hay una ausencia o falta del desarrollo del elevador del orbicular, del tarso, de la conjuntiva y de las glándulas de Meibomian. Todos los anexos no están formados. ¿Qué es el anquilobléfaro? El anquilobléfaro es una separación parcial que es más frecuente hacia el canto interno. Fíjense, en este bebé lo que tenemos es que no se separaron los bordes del párpado completamente. A veces simplemente es un recién nacido, con un cotonito uno lo puede lograr abrir sin ningún problema, pero a veces tan fuerte la adherencia que hay que hacerlo en quirófano. Si está ocluido, el eje visual llega a producirse ambliopía y muchas veces está asociado a alteraciones craneofaciales. En este caso todavía este bebé tenía las pupilas libres, por lo tanto su visión no se debería ver afectada. ¿Qué es la blefarofimosis? La blefarofimosis es una presentación, puede presentarse aislada o asociada a otras entidades. Tenemos que es una fisura palpebral pequeña, tanto en el sentido vertical como horizontal. Fíjense que no hace un esfuerzo, fíjense el esfuerzo que está haciendo con la frente, con el frontal para levantar el párpado. Entonces su hendidura horizontal y vertical son pequeñas y es de herencia autosómica dominante. Epicanto. ¿Qué es el epicanto? Es muy común, son estos niños que tienen este pliegue cutáneo que está acá, este pliegue cutáneo que es prominente a nivel del campo interno. Son frecuentes en los pacientes de origen asiático porque tienen también un epicanto amplio. Puede ser unilateral o bilateral y es lo que se produce un pseudoestrabismo. Muchas veces los papás creen que tiene el ojo desviado, pero si ustedes ven el reflejo acá, cae en el centro de la pupila. Para eso es el Hirschberg que habíamos mencionado. Entonces yo con esto pienso que es un pseudoestrabismo. Tendría que hacerle el cover test para descartar que no haya ningún movimiento. ¿Qué es el telecanto? El telecanto es una separación anormalmente aumentada de los cantos mediales. Fíjense, este canto medial está muy separado de este canto medial. Y esto se produce porque los tendones cantales son usualmente largos. ¿Qué lo diferencia del hipertelorismo que lo vamos a ver más adelante? Que la distancia interpupilar se mantiene y puede estar asociado con otro síndrome sistémico. En cambio, en el hipertelorismo es como que si las órbitas estuvieran más hacia afuera,
La distancia interpupilar es muy grande en comparado con el, me devuelvo, telecanto. La distancia, esto es lo que es amplio, pero la distancia interpupilar es normal para este niño. En cambio, en el hipertelorismo es mucho más grande la distancia interpupilar. Y en este caso es que las paredes mediales están separadas. ¿Qué es el euribléfaro? El euribléfaro es esto. Fíjense en este ojito acá. Es como si por afuera los párpados están como más caídos. Hay un alargamiento horizontal de la fisura palpebral, el canto externo y hay un ectropion además. En este lado, en el tercio externo, los bordes palpebrales están hacia afuera. Esto llega a producir resequedad ocular, queratopatías por exposición, porque el párpado está hacia afuera, está invertido y la hendidura horizontal es alargada. Eso se va a asociar al desplazamiento lateral del drenaje lacrimal proximal, inclusive con doble hilera de glándulas de meiomio, perdón, telecanto y estrabismo. Epibléfaro. ¿Qué es el epibléfaro? Lo que yo les había mencionado, este párpado gordito que tienen algunos niños, este pliegue que se hace acá, que hace, este pliegue supernumerario, que hace que los niños en las pestañas le peguen un poquito a la córnea y a veces tienen epífora, que es el lagrimeo, pueden tener un poquito de secreción, explicarle a los papás que esto con el tiempo puede mejorar este pliegue y disminuir los síntomas. ¿Puede haber ectropion congénito? Sí. Pueden presentarse niños con los párpados así hacia afuera. Y esto es frecuente en los niños con síndrome de Down y en los pacientes con blefarofimosis. ¿Pueden también presentarse ectropion congénito? Sí. En este caso, fíjense que no es el pliegue del epibléfano que les mostré. El párpado está volteado hacia adentro y lo más frecuente que sea en el párpado inferior. ¿Qué es el coloboma? El coloboma es un cierre incompleto del borde del párpado. Es un defecto del borde libre del párpado donde va a haber ausencia de pestañas y glándulas. La mayor afectación se ocurre entre el tercio interno con los 2 tercios externos. Puede haber, cuando se está formando la vesícula óptica, que no se produce el cierre completo de la hendidura óptica, entonces lo que va a suceder puede pasar un coloboma palpebral, puede haber un coloboma del iris, de la uvea, inclusive colobomas del nervio óptico y de la retina. En cada uno de los módulos que vayamos vamos a verlo. Tosis congénita. La tosis congénita es la caída del párpado superior, que puede ser unilateral o bilateral y por lo general se debe a disgenesia del músculo elevador del párpado, con debilitamiento del músculo, así puede estar asociada con debilitamiento del músculo recto superior. Muchos pacientes que son operados de estrabismo también le podemos producir en la cirugía se puede observar que en el postoperatorio se pueda producir una pequeña tosis que con el tiempo mejora. Y esto, por lo general, estos pacientes usan mucho las cejas porque hay una disminución de la función del elevador. ¿Cómo saber que esto es una tosis? Esto es un ojo en un pliegue normal. Esto se llama el pliegue de belleza. Cuando hay una tosis, fíjense que no tenemos el pliegue de belleza. En este paciente no tiene pliegue de belleza, lo más seguro es que está usando el frontal, fíjense el cambio en la forma de la ceja y hay una alteración en la función del elevador. ¿Qué es el síndrome de blefarofimosis? Que se lo había mencionado en la otra diapositiva. Es un cuadro autosómico dominante que es poco frecuente
que se caracteriza por una tosis. Hay una tosis que es simétrica con poca función del elevador. Fíjense que no hay pliegue de belleza, pero además tienen una disminución de la apertura ocular y horizontal. Por lo tanto, además tienen un telecanto. Fíjense el canto que tienen acá, y van a tener un epicanto también. Además, tiene un ectropion lateral de los párpados. Ectropion lateral acá lo que habíamos dicho del euribléfaro, ¿se acuerdan? Entonces, y además tienen un puente nasal que es poco desarrollado. Aquí está posoperado. El hemangioma capilar. Los hemangiomas capilares son frecuentes en los niños y en los primeros 6 meses de vida. Cuando lo exploramos, es uno de los tumores periorbitarios benignos más frecuentes de la infancia. Llegan a producir entre un 40 y un 60%, producen ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? Vamos a mencionar de una vez su definición. La ambliopía es el ojo flojo, es el ojo perezoso, el ojo que no desarrolla una buena visión por falta de estimulación visual. Si este hemangioma, no este no le va a producir ambliopía. Si fuera un hemangioma más grande, que por mecánica produce ptosis palpebral por su peso, no produce un desarrollo visual adecuado. Y ese es el ojo ambliope. La mayoría de estos hemangiomas blanquean, cuando usted los presionan, blanquean. Cuando lo exploramos, tienen una coloración que es rojiza, que son aplanados, involucionan espontáneamente. Ya a los 5 años de edad deberían haber involucionado. Afectan más frecuentemente el párpado superior. En algunas ocasiones pueden haber extensión orbitaria. Y cuando se tratan, cuando hay riesgo de ambliopía o cuando pueden inducir astigmatismos corneales graves. Se tratan en conjunto con dermatología, colocamos el propanolol, es uno de los tratamientos, también se puede usar vía oral o tópico. Eso con respecto a los hemangiomas. Ahora vamos a hablar de los tumores palpebrales benignos. Dentro de los tumores palpebrales benignos está el molusco contagioso, que también es frecuente. En este caso, este que está acá, vemos que es una infección provocada por virus exantemático. Es una lesión, fíjense que como verrugosa, tiene como mamelonada. Queratocantoma. El queratocantoma se ve en la edad adulta, es este tumor que vemos, una lesión grande, fíjense que tiene el centro como excavado y acá puede estar en el párpado superior, en el párpado inferior, es de rápido crecimiento y hay que operarlo y hacer estudio histológico. Nevus. Los nevus son muy frecuentes, son lesiones comunes de los párpados, pueden tener una aparición congénita o adquirida. ¿Qué es lo más importante cuando ustedes vean una persona con un nevo? Preguntar siempre de si lo tiene, si ha cambiado en los últimos tiempos, si ha cambiado de color, si ha sangrado, tomar fotografías para tener un control seriado de estos nevos. Si aparecen sobre carúnculas son lesiones sospechosas y hay que sacarlos. Dentro de los tumores palpebrales benignos están también el quiste de Moll. Fíjense, este es un quiste de Moll que es translúcido, tiene líquido en su interior, no es doloroso. Este es un quiste de una glándula de 6, no es translúcido y está ubicado en el borde palpebral anterior. Y este es un quiste sebáceo que es mucho más chiquito y, como su nombre lo indica, es sebo. También tenemos los milios, que son todos estos pequeños quistes superficiales, redondos, blancos, que parecen como racimos, y se van a originar a partir de los folículos pilosos de las o de glándulas sebáceas. Esta lesión no puede pasar desapercibida. Esta lesión hay que referirla, hay que estudiarla, y aunque es benigna,
hay que sacarles. El papiloma de células escamosas es el tumor benigno palpebral más frecuente. Tiene una base, puede tener una base amplia, puede ser pedunculado. Esta se la habíamos mencionado, las queratosis seborreicas, que son papilomas de células basales. Todos estos son benignos, que es una lesión redondeadas, hiperpigmentadas, puede ser verrugosas, son pacientes blancos la mayoría, con amplia exposición solar. Y estos son los antelasmas, que son más que depósitos subcutáneos de colesterol y lípidos, y se ve principalmente en las personas ancianas. Esta lesión que tenemos acá también es en pacientes con queratitis, se llama queratosis actínica. Es una lesión seca que el paciente se la toca, se da, se cae y vuelve a salir, y tiene una base que es eritematosa y es una lesión premaligna. Hay que estar siempre observándola. Fíjense que este paciente, además de esta lesión, ¿qué tiene acá? Un ectropio. El párpado, el borde libre del párpado está hacia afuera. Y estos son lesiones que, aunque no, nosotros decimos, ¿cómo pueden llegar a tener esto así? Sí, puede llegar. Hay pacientes que no acuden tardíamente, se llaman cuernos cutáneos, son lesiones displásicas. ¿Qué otras lesiones palpebrales podemos tener? Muchas lesiones palpebrales. Puede haber inclusive impétigo a nivel del párpado, puede haber erisipela, pseudotumores inflamatorios, tumores como el radiomiosarcoma, retinoblastoma, las dacrioadenitis y las dacriocistitis, que la vamos a ver más adelante, traumatismos, como en estos casos, contusiones, esto es golpe con puño, puede haber laceraciones, puede haber agresión, muchos pueden haber inclusive con desprendimientos de retina. Esto es la pupila, la leucocoria, no dejar pasarlo cuando tenemos un bebé con una leucocoria, referirlo inmediatamente y pensar en retinoblastoma. A lo largo de mis clases les voy a hablar de la leucocoria, pero voy a mencionarle de una vez las principales causas de leucocoria: retinoblastoma, catarata. Ojo, leucocoria es la pupila blanca. Retinoblastoma, catarata. Hay que descartar TORCH, eh, hiperplasia del vitro primario, eh, pues ROP, que es la retinopatía de la prematuridad, y la enfermedad de COAX. En todas las evaluaciones que le vayan a hacer a un niño y vean una leucocoria, lo primero ubiquen retinoblastoma, referirlo. Y el ractomiosarcoma es este tumor maligno orbitario más frecuente en los niños, que tiene un rápido crecimiento. Los papás le dicen, doctora, en 2 días se puso así, eso no es una celulitis, esto es, y además no mueve el ojo, por eso es uno de los diagnósticos diferenciales de una celulitis posrectal. Hay que hacer una imagen y descartar el ractomiosarcoma. Ahora, vamos a hablar de las patologías de las glándulas lagrimales. Agenesia de la glándula lagrimal. No se formó la glándula lagrimal. Alacrimia congénita o hipersecreción de la lágrima. Se observa, hay una carencia del lagrimeo, y eso se ve mucho en los pacientes con disautonomía familiar y en las displasias ectodérmicas anhidróticas. Puede haber glándulas lagrimales ectópicas y lo que se llama lágrimas de cocodrilo, que son las que se ven como secuelas a una parálisis facial periférica, que donde se va a producir una reinervación aberrante de las fibras del séptimo par craneal, que tenían que dirigirse a las glándulas salivales, y toman una dirección errónea y terminan en las glándulas lagrimales. Esas son las llamadas lágrimas de cocodrilo. ¿Qué enfermedades tenemos de las glándulas lagrimales? Dacrioadenitis aguda. Dentro de las dacrioadenitis aguda tenemos, ¿cómo se va a presentar? Enrojecimiento, signos clásicos de inflamación, enrojecimiento, calor, dolor en la zona temporal del párpado superior, ángulo externo y región de la ceja.
Inclusive puede llevar a tener aumento de los ganglios preauriculares. ¿Cuáles son las causas? El estafilococos, posterior un orzuelo o conjuntivitis. Y hay otras enfermedades parasitarias también. Fíjense, fíjense que esta es la glándula que está abultada acá, está hiperémica y esto produce dolor. Pero esto se ve principalmente más en adultos que en niños. La diacrodinitis crónica es una tumefacción progresiva, es indolora, tienen como una sensación de peso en el párpado y hay que hacer biopsia para descartar y diferenciar el tumor inflamatorio y además otras enfermedades, inclusive malignas, y una de las causas es el tracoma, la tuberculosis y la sífilis. Anomalías del sistema lagrimal. Dentro de las anomalías del sistema lagrimal está la agenesia o atresia de los puntos lagrimales, la ausencia congénita de ambos canalículos, fístulas lagrimales congénitas, dacrocistocele, la ausencia de válvula, la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, mucocele y puntos lagrimales supernumerarios, por mencionarles de las que puede haber. Dentro de las atresias de los puntos y los canalículos, los mayormente implicados son los inferiores. ¿Y qué pasa? El punto lagrimal inferior está imperforado, o no está presente, o no están los canalículos. ¿Qué hay que hacer? Tratamiento con perforación, dilatación y sondaje. Es como este caso. Si ustedes ven acá, este que está acá, aquí debería estar el punto lagrimal, pero no está. Aquí está el punto lagrimal, pero está obstruido. ¿Ok? Fístulas lagrimales. No son tan frecuentes, pero ustedes, la mamá les puede consultar, doctora, tiene un huequito acá y por ahí sale lágrima. Eso es una fístula lagrimal. Puede tener una fístula interna que va del saco a la cavidad nasal o puede ser una fístula externa que va hacia la piel, como es en este caso. Hay algunos que no tienen lagrimeo, no tienen epífora por acá, lágrima y no se toca, pero si está permeable hay que operarlo. Obstrucción del conducto nasolagrimal. La obstrucción del conducto... Uy, ya va. Déjeme sacar el perro. Ya va. Okay. Perdón, chicos, es que estaba aquí conmigo y pasó el camión de la basura. Entonces, la obstrucción del conducto nasolagrimal es por un déficit de la canalización de la porción distal del conducto nasolagrimal. Es frecuente, es lo más frecuente de las obstrucciones. Los pacientes se van a presentar con los ojos húmedos, puede haber costras en las pestañas mediales. Cuando ustedes presionan el saco lagrimal, va a haber un reflujo de material mucoide o mucopurulento, puede haber eritema de la piel, enrojecimiento, tumefacción del canto medio. ¿Y a qué se debe esto? Sabemos que en la vía lagrimal, el conducto nasolagrimal tiene la válvula de Asner que puede estar disfuncional y esto, por lo general, esta obstrucción del conducto lagrimal se inicia entre las 2 y las 3 primeras semanas de vida. Con más frecuente, si los niños, las mamás dicen que desde que nació tiene lagrimeo en el ojo. Entonces, muchas veces lo que hacemos son los masajes. Masajes, ahora se los voy a enseñar en una diapositiva, bien hechos, como digo yo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas obstrucciones de los conductos lagrimales se resuelven antes del año de edad. No debemos tomar decisiones apresuradas de hacer un sondaje. ¿Por qué? Porque la mayoría se resuelven si hacemos un buen masaje. Eh, si vemos que durante la evolución el niño va empeorando, que tiene 8 meses y más bien empeora el lagrimeo y tiene secreción y ha hecho cuadro de queratitis, queratoconjuntivitis, se debería hacer el sondaje antes del año de edad. Pero si vemos que va resolviendo, es preferible esperar. En el 85% de los casos es unilateral.
Fíjense, esto se presenta con esto. Así se presentan los niños, con secreción, está eritematoso. ¿Dónde se hace el masaje? Acá. Acá donde está la flecha que yo estoy colocando, ahí debemos hacer el masaje. Presionamos el saco lagrimal hacia abajo, no es aquí arriba, no es dando masajes acá, no. Presionamos el saco lagrimal y hacia abajo. Presionamos y hacia abajo para destapar la válvula de Hasner, que es la que tenemos acá. Ahí está la maniobra de Krigler descrita. Este es el saco lagrimal, presiono hacia abajo. Eso es la idea, presionar hacia abajo. En esta dirección es que se debe hacer el masaje. En los menores de 4 meses, a veces colocamos los antibióticos porque es tanta la secreción que para prevenir que se infecte, en menores de 4 meses se resuelve con masaje, entre los 4 y 9 meses resolución espontánea, y entre los 1 o 2 años, si no se ha resuelto, se hace el sondaje, que es pasar una cánula por el punto lagrimal y pasa a través de la vía lagrimal, sin dejar ningún permeabilizador. En cambio, en la dacrointubación cerrada, si colocamos un tubo de silastic que se coloca dentro de la vía lagrimal y se deja por 2 meses. Y en mayores de 5 años ya es otra técnica que es la dacrocistorrinostomía, que no vamos a entrar al caso. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Dilatación del saco lagrimal. ¿Qué es el dacrocistocele congénito? ¿Cómo se presenta el dacrocistocele congénito? ¿Qué es? Es una dilatación estéril. Eso es lo más importante del saco lagrimal. No es dacrocistitis, no lo confundan con dacrocistocele. En la dacrocistitis sí hay una inflamación, sí hay una infección, hay un proceso inflamatorio. ¿Cuál es la causa del dacrocistocele congénito? Una obstrucción proximal más obstrucción distal. Es más común en el sexo femenino, el 86% es unilateral, y de un 14 a 75% puede llegar a producir dacrocistitis, fístulas cutáneas o quistes nasales. ¿Con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial de los dacrocistoceles? Con los meningoencefaloceles, con los hemangiomas y con los quistes dermoides. ¿Cómo se va a presentar el dacrocistocele congénito? Fíjense acá. El dacrocistocele congénito se va a presentar como una masa azulosa, quística e indolora que va a estar situada aquí debajo, inmediatamente del ángulo cantal medial. Este es el dacrocistocele. Este es un dacrocistocele congénito, fíjense, una masita. Aquí ya el saco está distendido y este ya está infectado. Ya es amarillento, está signo de mayor inflamación, ya aquí es un dacrocistocele con una dacrocistitis. La conducta es un tratamiento conservador y posteriormente se hace el sondaje. Esto es el sondaje, pasar la sonda por la vía lagrimal. No se recomienda el drenaje quirúrgico. ¿Por qué? Porque puede hacer una fístula. Dacrocistitis agudas. Esto es la supuración a través de los canalículos lagrimales. Esto es una urgencia en medicina y requiere que se haga un diagnóstico de tratamiento precoz para evitar complicaciones graves. Esto es un paciente con una dacrocistitis aguda. Fíjense, hay una inflamación a nivel del saco, es una tumoración inflamatoria entre el ángulo interno del ojo y la nariz, con importante edema, eritema y dolor. Puede complicarse, ya lo habíamos mencionado, fístula con accesos periósticos también, sinusitis, celulitis orbitaria e incluso endoftalmitis. En la dacrocistitis crónica, el paciente se va a presentar con epífora que puede asociarse a conjuntivitis unilaterales, crónica o recidivante, y el saco lagrimal está lleno de sustancias de una secreción mucopurulenta que cuando ustedes comprimen el saco puede fluir.
Y hay que hacer una dacrocystorrinostomía. Estos son los pacientes mayores que hacen procesos de dacrocistitis agudas a repetición. Son los que llegan y le dicen, siempre tengo esta pelota acá y doctora, drena y yo me la aprieto y drena. Me ponen antibiótico y mejoro, pero con el tiempo siempre me dan. Entonces ya es una dacrocistitis crónica que hay que hacer una dacrocystorrinostomía, que es la comunicación del saco con la cavidad nasal. Es igual la bibliografía que les recomendé, igual en el libro que les mandé ayer. Eso en cuanto a patología palpebral. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que es mucha información, pero prefiero enseñar fotos que quedan más que para que a ustedes les quede más en la retentiva. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, Dígame. no tan relativo a la clase, pero si es que en algún momento vamos a ver los tratamientos antibióticos que ha nombrado a lo largo de las clases, como más en específico. Claro, sí, después podemos hacer con casos clínicos, podemos hacerlo. Hay una sesión de casos clínicos también que podemos hacerlo. Y en estos casos de dacrocistitis, utilizar de amplio espectro la combinación de ampicilina con sulbatán o ampicilina clavulánico son los que más se utilizan en las pacientes con estas dacrocistitis agudas. En los orzuelos, como les mencioné, utilizamos mucho se me fue. El cloranfenicol o los mixtos, que es la combinación de tobramicina con dexametasona, en estos casos, es lo que utilizamos. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una consulta. Para estudiar todas las patologías, ¿nos enfocamos como en reconocer las imágenes y asociarlas a la patología? ¿O tenemos como que igual asociarlo a los tratamientos? Más que tratamiento, porque la mayoría del el manejo oftalmológico, como se han podido dar cuenta. O sea, principalmente el manejo a cuando a ustedes les llega, diagnosticarlas y el tratamiento de primera base, o sea, el de primera línea. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Antibióticos profilácticos, analgésicos y referir al paciente. Pero cuando estén estudiando eso, estudiar la patología, cómo se presenta, ayuda visual y el tratamiento básico que deben hacer. El primer link que les mandé, que creo que es un libro de la Universidad de Chile, que está muy bueno, ahí lo tienen bien especificado. Y un link que es del ICO, que es de manejo para estudiantes de medicina, ahí están muy bien resumidas las patologías con los tips, conceptos, manifestaciones clínicas, tratamiento. Súper, gracias, doctora. De nada. Bueno, niños, si ya no hay más ninguna pregunta, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, que esté bien. Chao, que estén bien, chao. La doctora, Chao, doctora, que gracias. esté bien. De nada. Doctora. ¿Me iban a preguntar algo? ¿O no?